Bueno, el otro tipo celular que vamos a tratar hoy son las células musculares estriadas cardíacas, o también se los denomina miocitos cardíacos, que tomamos como prototipo una célula de la pared del ventrículo que se encuentra formando lo que se denomina un sinsitio funcional. Estas células cardíacas tienen contactos mediante uniones gap con otras células musculares cardíacas. Esto es lo que les decía en la clase pasada, que forma en estos contactos que mantienen las células, que se denominan discos intercalares. Ustedes lo habrán visto cuando estudiaron la histología de este tejido. Eh, esta es un ejemplo típico en la fisiología de una sinapsis eléctrica. Tienen una comunicación a través de canales de tipo conexinas, una conexión eléctrica. Ahora vamos a ver mejor cómo funciona. ¿De dónde reciben el estímulo estas células para iniciar, por ejemplo, una contracción? Estas células reciben el estímulo de las células del nodo sinoauricular, que son células marcapaso, que tienen actividad autorrítmica y que están continuamente generando potenciales de acción, como los que vimos en la clase pasada, y vamos a profundizar también en la clase de sistema cardiovascular. Estas células entonces generan y envían un estímulo a lo largo de la red de conducción del corazón, estimulando los miocitos cardíacos que, como están en contacto estrecho con las células adyacentes, hacen que el estímulo se propague casi, digamos, en simultáneo con el resto de las células que forman la pared del ventrículo. Por eso se denomina que este tejido funciona como un sinsitio. Digamos, hay una contracción al unísono del ventrículo que permite después finalmente la eyección de sangre, por ejemplo. Entonces, ¿cómo funciona acá el mecanismo? Fíjense, tenemos ejemplificado entonces en este esquema, este es un corte transversal del miocardio, digamos, del tejido ventricular, donde se pueden ver estos puntitos más oscuros, que son los discos intercalares, donde les decía, se localizan estos canales iónicos formados por proteínas particulares, que cada célula expresa un hemicanal, y cuando se estructura el tejido se ensamblan formando estas uniones que permiten el flujo de iones desde una célula a la otra. Entonces, si esta célula, por ejemplo, se despolariza, esta despolarización impacta sobre la siguiente, ¿sí? Si esta célula entonces tiene un potencial de acción cardíaco, se despolariza, a través de esta comunicación, de esta conductancia entre célula y célula, la célula 1 y la célula 2, despolariza también esta célula y por lo tanto se desencadena un potencial de acción ventricular que, como ya analizamos, es una respuesta a todo o nada que tiene la capacidad de autopropagarse. En este caso, de manera similar a lo que vimos en el músculo esquelético, también en este tejido, en este tipo celular, se despolariza el túbulo T. Recuerden que esta es la fase de despolarización, después tenemos esta meseta de despolarización, donde además, como ustedes recordarán, había canales de calcio involucrados en el mantenimiento de esta zona despolarizada. Ese calcio entra, y en este caso sí es eficiente para generar la activación del canal de rianodina, que en el tejido cardíaco no está acoplada mecánicamente, sino que están cercanos, y entonces el calcio que fluye por el canal de calcio voltaje operado induce
la liberación de calcio por el canal de rianodina o por el receptor de rianodina. Entonces, este receptor de rianodina tiene sitios de afinidad por el calcio, donde el calcio se une, aumenta su probabilidad de apertura y por lo tanto se abre y, como les decía también anteriormente, el calcio fluye a favor del gradiente, desde el retículo hacia el citosol, debido a que en el retículo hay mayor concentración de calcio que en el citosol. Entonces, la despolarización aumenta la probabilidad de apertura de los canales de calcio, entra calcio, se une al receptor de rianodina, aumenta la probabilidad del receptor de rianodina y sale calcio del retículo hacia el citosol, aumentando el calcio intracelular en las cercanías de los filamentos contráctiles. Este mecanismo se denomina liberación de calcio inducida por calcio, y es el mecanismo por el cual aumenta el calcio en la célula cardíaca. ¿Qué consecuencias trae el aumento de calcio intracelular? Idénticas a las que describimos para el músculo esquelético. Se produce el corrimiento del sitio de interacción entre la actina y la miosina, interacciona la actina con la miosina, se interviene el ATP, saben que la célula cardíaca tiene una gran producción también de ATP, tiene un alto número de mitocondrias. Gracias a la unión del ATP se generan los cambios que habíamos visto en los puentes de acto miocínico y el ángulo de la cadena globular de la miosina, y se genera entonces el corrimiento de las líneas Z de los sarcómeros, acercando las dos líneas Z y generando un acortamiento de la fibra. Bueno, vamos a continuar con la célula de músculo liso. Como ustedes pueden ver, en este caso se observan una disposición ordenada de los filamentos gruesos con los filamentos finos, anclados a unas estructuras proteicas particulares denominados cuerpos densos. Esos cuerpos densos están anclados en distintos puntos de la célula y cuando se contraen reducen la longitud de la célula de músculo liso, y muchas veces esta adopta formas no tan regulares como las células que vimos hasta este momento. Acá, como en los otros tres tipos de células musculares, también el desencadenante intracelular es el aumento de calcio, o el aumento de la concentración de calcio, pero el mecanismo de contracción que lleva al acortamiento de la célula es diferente y involucra otras proteínas diferentes a las que ya habíamos, adicionales a las que habíamos hablado. Entonces, vamos a ver cómo ocurre esto. Tenemos un aumento de calcio intracelular como desencadenante, que después vamos a ver debido o cuáles son los mecanismos por los cuales el calcio aumenta en una célula muscular. Este aumento de la concentración de calcio es sensado por una proteína intracelular denominada calmodulina, que es una proteína que tiene afinidad por el calcio, tiene 4 sitios de afinidad por el calcio, formando entonces, cuando la concentración de calcio aumenta, el complejo calcio-calmodulina. Esta sería la forma activa de la calmodulina cuando se une al calcio, que le confiere una actividad capaz de activar a otra proteína que se llama quinasa de la cadena liviana de la miosina. Bueno, como ustedes recordarán, el filamento grueso formado por la miosina tenía un par de cadenas livianas que, digamos, no eran de gran relevancia en el mecanismo de contracción de las células estriadas, pero sí lo son en el músculo liso. Entonces, estas cadenas livianas son fosforiladas por esta proteína que se llama quinasa de la cadena liviana de la miosina,
y por lo tanto, una vez fosforiladas, le confieren la actividad de hidrólisis de ATP para formar el complejo actomiocínico. Entonces, tenemos aumento de calcio, activación del complejo calcio-calmodulina, activación de la quinasa de la cadena liviana de la miosina, ¿sí? Fosforilación de la cadena liviana de la miosina y por lo tanto interacción entre la actina y la miosina, y el resto del mecanismo es igual a lo que ya vimos, la flexión de los puentes de la cabeza de la miosina y la tracción del filamento. En este caso, en vez de ser las líneas Z, en este caso lo que se van a acercar son los cuerpos densos, ¿sí? Entonces, la tracción de la miosina sobre la actina va a acercar estos cuerpos densos, generando la contracción de la célula que vimos anteriormente, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, en esta zona tiene una longitud de estos estructuras menor que, por ejemplo, esta. Entonces, esta zona se va a acercar y se va a generar un acortamiento particular de la célula, ¿sí? Donde pueden ver que la longitud ha disminuido. Bueno, acá la siguiente pregunta es ¿cómo aumenta el calcio intracelular en una célula de músculo liso? Y vamos a hablar acá en forma otra vez genérica, ¿sí? ¿De dónde proviene ese calcio? Y acá es un poco más complejo que lo que hemos visto hasta el momento, porque coexisten diferentes mecanismos responsables de generar un aumento de la concentración de calcio intracelular. Entonces, a modo también de resumen de una célula de músculo liso genérica, podemos decir que en ella existen diferentes tipos de receptores acoplados a proteína G, diferentes tipos de canales iónicos, por decir, digamos, dos tipos de mecanismos bien diferenciales que van a llevar al aumento de calcio intracelular. Después, otra estructura importante para la generación de ese aumento del calcio intracelular es el retículo sarcoplásmico. Ahora vamos a ir definiendo uno por uno los mecanismos posibles que generan este aumento de calcio. El primero que vamos a ver es el mecanismo en el cual toman acción los canales de calcio operados por voltaje, ¿sí? Muchas células de músculo liso expresan en su membrana diferentes tipos de canales de calcio operados por voltaje. Entonces, si esta célula de alguna manera, que puede haber muchas, se despolariza, ¿sí? Sufre una despolarización, estos canales de calcio aumentan su probabilidad de apertura y, como ustedes bien saben, el calcio ingresa por gradiente, porque tiene una fuerza impulsora a favor del ingreso de calcio, ingresa a la célula y aumenta la concentración de calcio intracelular. A su vez, ese aumento de calcio intracelular puede activar receptores de rianodina localizados en el retículo sarcoplásmico, que como ustedes saben son sensibles al calcio, abrirlos o aumentar su probabilidad de apertura y a su vez liberar calcio desde el retículo al citosol, aumentando aún más la concentración de calcio. Un mecanismo como el que vimos en cardíaco de liberación de calcio inducida por el calcio que está entrando. Este es un mecanismo que se verifica en muchos tipos de células de músculo liso. Entonces, puede ser por acción solo de los canales de calcio o por acción de los canales de calcio que generan una liberación de calcio inducida por calcio. Entonces, acá ya tienen un mecanismo por el cual aumentó el calcio y luego se genera todo lo que vimos con la calciocalmodulina y demás. Otro mecanismo pueden ser canales activados por otros tipos de señales, por ejemplo, estímulos mecánicos.
Entonces, si estos canales son sensibles a estímulos mecánicos y esta célula de músculo liso recibe un estiramiento de su membrana celular, ya sea porque cambió el volumen o porque está unida en un tejido donde es estirado, estos canales mecanoactivados se abren, entra calcio y otra vez, puede ser que entra calcio y puede ser que otra vez aumente por sí solo la concentración de calcio intracelular o genere una liberación de calcio inducida por calcio, activando los receptores de rianodina. Eso por decir dos mecanismos muy generales y bastante ubicuos de activación de canales de la membrana celular que llevan a un aumento de la concentración de calcio. Ustedes en el trabajo práctico podrían pensar otros mecanismos por los cuales, activando o inhibiendo canales de la membrana, podríamos tener un efecto de aumento del calcio intracelular, ¿sí? Tomando entonces la vía de activación de los receptores, que ustedes ya vieron, esta cascada ya la vieron en señalización, podemos decir que puede llegar un ligando desde el medio extracelular, activar al receptor, este receptor se activa, está acoplado a la proteína G intercambia GDP por GTP y se activa y va a activar una estructura de membrana que ustedes ya la vieron, que se denomina fosfolipasa C, que logra generarla o produce un aumento intracelular de IP3, ¿sí? También aumenta, ¿se acuerdan?, el diacilglicerol, y este diacilglicerol, si recuerdan, va a activar una proteína quinasa C, que podría ir luego a fosforilar otras proteínas que pueden estar regulando la contracción, pero me interesa que ustedes vean por ahora esta vía donde tienen activación de la fosfolipasa C, aumento del IP3, activación de los receptores de IP3 localizados también en el retículo sarcoplásmico, y este receptor de IP3 tiene un canal de calcio donde puede fluir calcio desde el retículo hacia el citosol. Entonces, fíjense que esta vía de señalización puede inducir el aumento de calcio intracelular necesario para generar la contracción de la célula de músculo liso. Entonces, hasta ahí vimos mecanismos por los cuales puede aumentar el calcio y así inducir a la contracción. Pero como dijimos desde el principio, el calcio también puede disminuir y la disminución de calcio va a llevar a una relajación. Uno de los mecanismos posibles para generar una disminución de calcio en la mayoría de los tipos de músculo liso es la activación de receptores acoplados a proteína G que tienen como efector a la adenilato ciclasa, que también esta es una vía que ustedes ya la vieron, y que a través de la producción y el aumento de la concentración de AMP cíclico que produce y además la activación de proteínas quinasas A, en muchos tipos de músculo liso esto lleva a activar mecanismos de disminución del calcio intracelular y por lo tanto relajación del músculo liso. Finalmente, para concluir, tenemos que saber que cuando la señal termina en cualquiera de los tres tipos de células musculares, o sea, cuando no hay potencial de acción, cuando los ligandos a receptores se diluyen, cuando no hay una señal que esté generando, por ejemplo, en el caso de la contracción, ¿qué pasa? Se activan mecanismos de destrucción de calcio que permiten volver la concentración de calcio
a los estados de reposo. Estas tres estructuras generales son la bomba de calcio del retículo sarcoplásmico, que entra calcio desde el citosol al retículo en contra de gradiente, gastando energía metabólica, transporte activo primario que ustedes ya vieron. Una bomba muy similar de calcio, también transporte activo primario, localizada en la membrana plasmática, que saca calcio desde el interior celular hacia el extracelular. Y otro mecanismo bastante ubicuo en las células para extrusión de calcio es el intercambiador sodio-calcio, un transportador activo secundario que entra sodio a la célula a favor de gradiente, sacando calcio en contra de gradiente. Por lo tanto, cuando la señal contráctil termina, se activan estos mecanismos y el calcio intracelular disminuye y la célula vuelve a su longitud de reposo. Y en el caso de las señales que inducen una relajación, terminan las señales que inducen la relajación, por lo tanto, finalizan los mecanismos inhibitorios del aumento de calcio y el calcio recupera sus valores normales.